¿Qué tal, queridos hermanos? Aquí nuevamente la familia Ochoa Castro. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hoy, 23 de diciembre del 2024, la iglesia celebra a San Juan de Ketty, quien vivió del año 1390 a 1473. Y el evangelio que nos ocupa el día de hoy es el capítulo 1 de San Lucas, versículos del 57 al 66. el nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan Bautista provoca alegría y esperanza, porque en él Dios manifiesta su especial misericordia hacia los marginados como Isabel, pobre mujer despreciada por ser estéril. ¿Qué tan fecunda consideras tu vida? Sin importar tu edad, ponte en manos de Dios y déjate guiar. Él te indicará la forma en la que debes fortalecer y dar frutos sirviendo a tu familia y a tu comunidad. Nuestra reflexión el día de hoy en dos bloques. Primero, versículos 57 y 58. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. ¿Oyeron? Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Los vecinos de Santa Isabel y San Zacarías oyen, escuchan que el Señor ha hecho su gran obra en este matrimonio. Escuchan y los van a felicitar, los van a ayudar. Se alegran por el nacimiento de un hijo. Se alegran porque Dios ha bendecido este hogar. Ahora bien, en el mundo de hoy, ¿nos estamos alegrando cuando nace un hijo, cuando nos nace una hija? Realmente en este mundo individualista, hedonista, yoísta, ¿nos estamos alegrando porque nos nacen hijos? ¿O prefieren lamentablemente matarlos, abortarlos? ¿Por qué? Porque significan una carga económica, porque lamentablemente no estaba en el presupuesto, o porque no estaba en los planes de vida, o porque significa perder el tiempo criar a un hijo. Esa cultura de la muerte que se ha apoderado hoy en día de nosotros, lamentablemente está matando tantos seres vivos que los más grandes genocidios a lo largo de la historia de la humanidad. El aborto hay que denunciarlo. No importa el color que tú tengas, no importa de la nacionalidad que seas, no importa dónde estés viviendo, hay que apoyar la vida, hay que ser pro vida, hay que ser católico, hay que defender la vida, hay que alegrarse porque un ser humano venga entre nosotros. Un hijo es una bendición de Dios. Un hijo es alguien que Dios te lo dio para que lo críes y que camine hacia Él nuevamente. Un hijo va a demostrar si tú y nosotros tenemos una paternidad o maternidad responsable y que permitamos a esa criatura, a ese hijo, a esa hija, caminar por la senda de Dios. Hay que invitar a los padres y a las madres a que sigan el camino de Jesús, a que realmente conduzcan sus hijos para la evangelización y para que Dios obre en ellos. Repasemos lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Este mensaje es para ti, papá y mamá, para nosotros, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. quien pierda la vida por nuestro Señor Jesucristo, tu padre, tu madre, nosotros aquí, perdemos la vida por nuestros hijos, es darla por Jesucristo nuestro Señor. En los nietos, en los sobrinos, en los primos, estamos dando nuestra vida en su crianza, en su evangelización, para que reconozcan el camino del Señor, el que es el camino, la verdad y la vida. Es el llamado que debemos hacer, hermanos, para que padre y madre juntos puedan criar a los hijos en la senda del Señor y ejerzan una paternidad y una maternidad responsable. Del Evangelio de hoy, versículos del 62 al 64.
y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamara. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre, y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Juan es su nombre. Juan significa Dios es misericordia. Y ahora, ¿quién es Juan? ¿De qué Juan estamos hablando? Vamos a repasar lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Comienza el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Mira, envío mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda. Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, aquel que invita a preparar el camino del Señor, aquel que nos invita a enderezar nuestras sendas. ¿Y qué significa eso? A que salgas del pecado, a que realmente vayas a confesarte, a que realmente reconozcas, vayas arrepentido y no sigas pecando más. Juan el Bautista es el precursor para la llegada de nuestro Señor. Apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados, tú y nosotros lo estamos haciendo delante del Señor, delante de los embajadores que el Señor ha dejado. En el Evangelio de hoy, el papá de San Juan, San Zacarías, se queda mudo, demuestra poca fe, incredulidad. ¿Y por qué se queda mudo? Porque realmente no cree en el anuncio del Señor. Y aquel que no cree en el Señor no anuncia y no denuncia. No anuncia el Evangelio, no denuncia las aberraciones que hoy en día han hecho de que estemos en una era post-cristiana y que los cristianos cada día seamos menos. Hay que denunciar las aberraciones y hay que anunciar el Evangelio, porque evangelizando se educa y educando se evangeliza. Hay que romper estas cadenas, hay que soltar la lengua, hay que anunciar la buena nueva y sobre todo hay que creer. Ese requisito que nos pide nuestro Señor para comenzar a caminar en su senda. Juan capítulo 6, versículos del 27 al 29. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Repite la pregunta, hijo. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Y la respuesta de nuestro Señor es para la eternidad, es para que tú y nosotros creamos. Jesús le respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado, Jesucristo nuestro Señor, Él que es el camino, la verdad y la vida. Hay que creer en el Hijo de Dios. Escuchemos lo que nos dice la palabra en tu vida. Nuestra redención es un milagro de la misericordia del Señor, misma que vemos manifiesta en el nacimiento de Juan Bautista. Sus papás eran ya ancianos y además Isabel era estéril. Por eso Zacarías dudó cuando el ángel le anunció que en el templo el nacimiento de un hijo, como prueba de que el anuncio era verdadero. El ángel dejó mudo a Zacarías. Cuando las gentes se enteraron que Dios les había concedido un niño, se llenaron de alegría por tanta misericordia concedida, sobre todo a la anciana Isabel. Quieren que el niño se llame Zacarías como su padre, pero Isabel insiste en que su nombre debe expresar la misericordia que Dios les ha tenido. De hecho, Juan significa Dios es misericordia. En esto concuerda también el papá, quien como no puede hablar, escribe: Juan es su nombre. Juan es su nombre, lo anuncia. El Padre anuncia el nombre de su Hijo. Y tú y nosotros somos mensajeros de nuestro Señor, lo estamos anunciando.
Y esta pregunta, para concluir, te la dejamos para la reflexión, para nuestra reflexión. ¿Eres mensajero y promotor de la fe y la esperanza delante de tus hermanos? ¿Eres mensajero y promotor de la fe y de la esperanza delante de tus hermanos? Sigamos creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También los estoy invitando a buscar en YouTube Formando Familias Católicas. No olviden de suscribirse, dar la campanita, compartirlo con todos sus amigos y darnos un pulgar arriba. También síganos en Instagram, Facebook, YouTube.